Mi hermana me llamó fracasada por no casarme ni tener hijos, y frente a la familia dijo, algunas no nacen para triunfar. Guardé silencio. Un día tocó mi puerta con su hija en brazos pidiéndome refugio. Mi hermana y yo crecimos en una casa donde las comparaciones eran el idioma principal. Desde que tengo memoria, Claudia siempre fue la linda, la encantadora, la que seguro se iba a casar con un buen hombre. Yo era la que sacaba buenas notas, la que ayudaba a mi papá con las cuentas y a mi mamá con las tareas de la casa, pero nadie aplaudía eso. Mi madre decía que yo era muy independiente, como si fuera algo malo, como si ser autosuficiente fuera una forma elegante de decir que nadie iba a quererme. Con el tiempo, me acostumbré a no esperar reconocimiento de nadie. Terminé la universidad, conseguí un trabajo estable como diseñadora freelance y aprendí a estar sola. Claudia, por el contrario, se casó a los 23 con Ryan, un tipo con dinero, de esos que se creen intocables porque manejan un coche caro y usan relojes brillosos. Desde el principio ella hizo de su matrimonio un trofeo. Todo lo que publicaba en redes era sobre su vida perfecta, las vacaciones, los regalos, la casa, la hija perfecta. Y aunque nunca me importaron esas cosas, cada reunión familiar era un recordatorio de que, para ellos, yo era la que no había triunfado. La cena que cambió todo fue un desastre desde el principio. Era el cumpleaños de mi madre, y como siempre, Claudia llegó tarde, con su vestido caro, su marido al lado y la niña dormida en brazos. Yo había cocinado porque a nadie más le gusta meterse a la cocina, y mientras servía la comida, Claudia soltó uno de sus comentarios disfrazados de chiste. Dijo que ojalá yo encontrara a alguien que me aguantara, y mi madre se rió. Yo me quedé callada, como siempre hacía, pero ella no se detuvo ahí. Más tarde, cuando mi tía comentó que le sorprendía que yo siguiera soltera, Claudia dijo algo que me dejó sin aire: bueno, no todas nacemos para triunfar. Algunas simplemente se acostumbran a sobrevivir. Nadie dijo nada. Ryan se rió, mi madre desvió la mirada y mi padre fingió no escuchar. Yo solo seguí cortando el pastel, con las manos temblando, tratando de que no se me notara la rabia. Esa noche me fui sin despedirme. Manejé de regreso a mi apartamento con un nudo en el pecho que me quemaba. No era solo lo que había dicho, era la forma en que todos se quedaron callados, como si ella tuviera razón. Durante días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba su voz, esa maldita frase dando vueltas en mi cabeza. Algunas no nacen para triunfar. Me repetí 1000 veces que no valía la pena, que no iba a dejar que me afectara, pero dolía más de lo que quería admitir. En parte porque venía de ella, mi hermana, la que de niña me pedía ayuda con las tareas, la que una vez lloró porque un chico la rechazó y yo la abracé toda la noche. Pensé que había un cariño real debajo de su arrogancia, pero me equivoqué. Pasaron semanas antes de que mis padres me llamaran, y cuando lo hicieron, fue para decirme que no hiciera drama, que así es Claudia, no hay que tomarla tan en serio. Como si ser una persona cruel fuera una característica de su personalidad y no una elección consciente. Dejé de ir a las reuniones familiares. Me enfoqué en mi trabajo, que por primera vez estaba yendo bien. Empecé a conseguir clientes grandes, pude mudarme a un lugar mejor y me di cuenta de que, a pesar de todo, estaba tranquila. No tenía un marido ni hijos, pero tenía paz, y eso para mí valía más que cualquier anillo o foto de Navidad falsa. Cada vez que veía sus publicaciones llenas de sonrisas forzadas y frases motivacionales, sentía una mezcla de lástima y desprecio. Ella necesitaba que el mundo creyera que su vida era perfecta, y yo solo necesitaba que nadie me molestara. Un día, meses después de esa cena, mi madre me llamó para contarme que Claudia había comprado un coche nuevo. Lo decía como si fuera una noticia nacional, como si eso confirmara que su hija menor era exitosa. Me reí y cambié de tema, pero por dentro sentí ese viejo ardor en el estómago. No porque la envidiara, sino porque me di cuenta de que, en su cabeza, el valor de una persona se medía por las cosas que tenía y no por la paz que sentía. Pensé en llamarla, en decirle que lo que me dijo aquella noche fue cruel, pero luego me detuve. No valía la pena. Hay gente que solo aprende cuando la vida le rompe la fachada, y ella iba a aprenderlo. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría.
La vida no perdona a los arrogantes. Desde entonces me prometí algo, no iba a buscar venganza. No iba a gastar mi energía en demostrarle nada. Iba a seguir viviendo, mejorando, creciendo. No porque quisiera que ella me viera y se arrepintiera, sino porque necesitaba hacerlo por mí. Pero en el fondo, lo admito, había una parte de mí que esperaba que el día llegara. Ese momento en el que ella tendría que tragarse sus palabras. Porque la vida da muchas vueltas, y los que hoy te miran por encima del hombro terminan tocando tu puerta cuando ya no tienen a nadie más. Y cuando eso pase, pensé, no voy a gritarle, no voy a insultarla. Solo voy a mirarla a los ojos y dejar que entienda sola lo que perdió cuando decidió creer que la felicidad dependía de parecer exitosa. Esa noche, después de todo, me serví un trago, puse música y me quedé mirando por la ventana. No lloré, no grité, no hice nada. Solo pensé en cómo a veces el silencio pesa más que cualquier respuesta. Y juré que si algún día la vida me daba la oportunidad, iba a devolverle el favor sin decir una palabra. Porque no hay castigo más cabrón que el de ver a quien despreciaste vivir mejor que tú. Actualización 1. Había pasado más de un año desde aquella cena, y para entonces ya había aprendido a vivir sin mirar atrás. Me mudé de apartamento a uno más grande, con una vista decente y sin vecinos ruidosos. Había conseguido un contrato con una empresa que necesitaba diseño remoto a tiempo completo, y aunque no me hacía rica, me daba estabilidad y un sueldo lo bastante bueno como para no preocuparme por el alquiler. Mis días eran simples, trabajaba, cocinaba, salía a caminar y de vez en cuando tomaba una cerveza con un par de amigos que no me preguntaban por qué seguía soltera. Era una rutina tranquila, sin sobresaltos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi vida. Pero el silencio familiar se mantenía. Después de aquella humillación, ninguno de ellos intentó hablar del tema. Mi madre seguía compartiendo fotos de Claudia y su familia en el grupo familiar, mi padre mandaba los típicos mensajes de buenos días con imágenes religiosas. Y yo simplemente respondía con un gracias o un emoji de café para no quedar como la hija ingrata. Era mejor mantener la distancia, porque en el fondo sabía que, si los veía, todo ese resentimiento que había intentado enterrar iba a salir a flote de nuevo. Claudia seguía con su vida de escaparate. De vez en cuando me aparecía en las redes por accidente, alguna foto suya en un restaurante caro o en la playa, con esa sonrisa forzada que tanto le gustaba mostrar. Siempre acompañada de frases como la familia lo es todo o bendecida más allá de lo imaginable. Me daba risa, pero también una especie de pena ajena. Era como ver una película que ya sabes cómo termina, con todos fingiendo que nada se cae mientras el barco se hunde. Yo sabía que Ryan no era precisamente un santo, durante las reuniones familiares lo había visto mirar a otras mujeres con descaro. Incluso hacer comentarios estúpidos sobre cómo las mujeres de ahora ya no saben mantener un hogar. Claudia se reía y lo defendía, como si ser un idiota con dinero fuera una virtud. Me daban asco los dos, pero fingía que no me importaba. En abril de ese año, mis padres organizaron una comida por el aniversario de bodas. Inventé una excusa para no ir, y fue la mejor decisión posible. Mi madre me escribió al día siguiente para decirme que había sido una velada preciosa, que Ryan había hecho un brindis por la familia unida y que Claudia estaba más hermosa que nunca. Le respondí con un me alegro, sin más. A esas alturas ya no me afectaban sus comentarios, pero cada palabra era un recordatorio de que, para ellos, el éxito seguía teniendo la forma de una sonrisa fingida y una foto bien iluminada. A finales de año, un jueves cualquiera, mientras revisaba correos, vi una notificación en el teléfono, un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía, ¿sabes si Claudia está contigo? Y estaba firmado por Ryan. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No hablaba con él desde hacía años, y el hecho de que me escribiera de la nada ya era raro. Respondí con un simple no. Pasaron unas horas sin contestación, hasta que por la noche recibí otro mensaje, si la ves, dile que necesito hablar con ella. Y nada más. Me quedé pensando si debía avisarle a mis padres o ignorarlo, pero algo en mi instinto me dijo que no me metiera.
Había pasado demasiado tiempo tratando de mantenerme al margen de sus dramas, y no estaba dispuesta a volver a ser la hermana que arreglaba los desastres de los demás. Sin embargo, algo me inquietó. No era normal que Ryan me buscara, y mucho menos para preguntar por ella. Lo ignoré durante días, pero la incomodidad no se iba. Revisé el perfil de Claudia y noté que había borrado varias fotos recientes. Ya no aparecía Ryan en ninguna, solo ella y su hija. Las frases motivacionales habían cambiado de tono, ahora hablaba de renacer, de reconstruirse y de aprender de los errores. Me reí un poco, porque parecía una de esas mujeres que se creen gurús después de una ruptura, pero también sentí una punzada de curiosidad. ¿Y si las cosas de verdad se habían jodido? Durante las siguientes semanas escuché rumores a través de mi madre. Dijo que Ryan viajaba mucho por trabajo y que Claudia se quejaba de estar sola. Luego, que ella había dejado de asistir a las cenas con los padres de él. Y después, silencio. Nadie decía nada, pero yo sabía que algo se estaba cocinando. Mis padres siempre intentaban mantener la fachada, pero cuando había un problema en la familia, el silencio era la señal más clara. Empecé a notar pequeñas cosas, llamadas perdidas de números desconocidos, mensajes que decían hola, ¿estás disponible? Y una noche, un mensaje de voz que borré sin escuchar. No me costaba imaginar que era ella. Y si lo era, que se jodiera. Yo no era cruel, pero tampoco estúpida. Recordaba muy bien cada palabra de aquella noche, la forma en que me miró con esa sonrisa de superioridad cuando dijo que no todas nacen para triunfar. Si ahora le tocaba morder el polvo, no iba a ser yo quien le ofreciera consuelo. La vida tiene su propio sentido del humor, y yo no tenía prisa por intervenir. Mientras tanto, mi trabajo seguía bien, mi cuenta de ahorros crecía, y por primera vez en mucho tiempo me sentía orgullosa de mí misma. No necesitaba demostrarle a nadie que valía la pena, ya lo había hecho sola, sin aplausos ni validación. Un día, saliendo del supermercado, me crucé con una vieja amiga de Claudia. Se llamaba Natalie, una mujer que había sido parte de su círculo de esposas perfectas. Me saludó con esa sonrisa incómoda que ponen cuando tienen chismes que no pueden contener. Me dijo que había visto a Claudia últimamente más flaca y que se rumoraba que Ryan la había dejado. Fingí sorpresa, pero por dentro me dio una satisfacción que no quise admitir. No porque disfrutara del sufrimiento ajeno, sino porque era como si el universo me hubiera dado la razón sin que yo tuviera que mover un dedo. Esa noche, abrí una botella de vino que tenía guardada y brindé sola en mi sala. Pensé en lo irónico que era todo. Durante años ella me había visto como un ejemplo de lo que no debía ser, una mujer sola, sin marido, sin hijos, sin lujos. Y ahora, si los rumores eran ciertos, estaba a punto de conocer la versión real de la independencia, la que no se elige, la que te empuja la vida cuando todo lo que creías estable se derrumba. No sentí lástima. Sentí calma. Los meses pasaron y no supe más de ella. De vez en cuando, mi madre la mencionaba con frases vagas, como que andaba ocupada o que no estaba pasando por su mejor momento. Nunca pregunté más. Era mejor así. A veces el silencio no es falta de interés, sino autoprotección. Lo único que me inquietaba, y lo admito, era el presentimiento de que esto no se había terminado. No era solo intuición, era algo más profundo, una sensación de que tarde o temprano, ella iba a tocar mi puerta. Y cuando eso ocurriera, no sabía qué iba a hacer. Parte de mí quería cerrarle la cara sin dejarla hablar, pero otra parte, la más vieja, la que aún recordaba cuando éramos niñas y compartíamos la cama porque teníamos miedo de la oscuridad, sabía que no podría hacerlo. Así que esperé. Seguí mi vida, trabajé, viajé un poco y mantuve la rutina. Pero cada tanto, cuando el teléfono sonaba y veía un número desconocido, me invadía la duda. No sabía si estaba lista para verla caer. No porque me doliera, sino porque no estaba segura de cómo iba a reaccionar al tener frente a mí a la misma persona que me hizo sentir tan poca cosa. A veces la venganza no se busca, simplemente llega. Y yo presentía que la mía estaba en camino, aunque todavía no tuviera forma. Actualización 2.
Había pasado casi medio año desde aquel mensaje de Ryan y lo había borrado de mi mente como si nunca hubiera existido. Me había convencido de que no valía la pena pensar en eso, pero el destino tiene una manera retorcida de volver justo cuando uno empieza a bajar la guardia. Era una tarde cualquiera, había terminado de trabajar y estaba en pijama viendo una serie cuando escuché que golpeaban la puerta. No era un golpecito normal, era insistente, casi desesperado. Al principio pensé que era algún repartidor confundido o un vecino pidiendo ayuda, pero cuando miré por la mirilla, se me heló la sangre. Era Claudia. Llevaba el cabello hecho un desastre, la cara hinchada de tanto llorar y tenía a su hija en brazos. La niña dormía o al menos eso parecía, con la cabeza recostada en su hombro. Ella me miró directo a los ojos, y en ese segundo todo el resentimiento, toda la rabia acumulada durante años se mezcló con una sorpresa que no supe procesar. Abrí la puerta sin decir nada, y antes de que pudiera preguntarle qué hacía ahí, empezó a llorar de nuevo, con un llanto seco, sin aire, como si llevara horas conteniéndose. Me pidió que la dejara entrar, y lo hice. No porque la perdonara ni porque sintiera compasión, sino porque tenía a la niña encima, y no iba a dejar que una criatura pasara frío afuera. Apenas cruzó la puerta, se desplomó en el sofá. Dijo que Ryan la había echado de la casa después de una pelea horrible. Me contó, entre sollozos, que llevaba meses sospechando que él la engañaba y que finalmente lo había descubierto. Dijo que cuando lo enfrentó, él se burló de ella, que la llamó una carga y que la quería fuera antes del amanecer. Intentó quedarse en casa de una amiga, pero la amiga le dijo que no podía meterse en ese drama. Así que, sin saber a dónde ir, había manejado directo a mi apartamento. Me quedé en silencio mientras hablaba. No sabía qué decirle, porque cualquier palabra sonaba fuera de lugar. En algún momento de su relato, se dio cuenta de que yo no estaba reaccionando como ella esperaba. Me miró y dijo algo que todavía recuerdo con claridad: ya sé lo que estás pensando, que me lo merezco. No respondí. Se acomodó la hija en el regazo y siguió llorando en silencio. Esa noche le preparé algo de comer y le ofrecí el cuarto de visitas. La niña se quedó dormida enseguida, y Claudia se encerró en el baño durante casi una hora. Escuché el agua correr, pero no el llanto. Cuando salió, tenía el rostro lavado y una toalla en el cabello. Me agradeció en voz baja y me dijo que al día siguiente buscaría un lugar donde quedarse. Asentí, sin decir mucho. No había rencor en mi tono, pero tampoco cariño. Era como si estuviera ayudando a una extraña. Me fui a dormir con la cabeza llena de recuerdos. Pensaba en cómo años atrás esa misma mujer se había burlado de mí, diciéndome que no todas nacíamos para triunfar. Y ahora estaba ahí, bajo mi techo, dependiendo de mí. No me sentía vengativa, pero sí una especie de justicia silenciosa. No tuve que mover un dedo para verla caer, la vida lo hizo por mí. Durante los primeros días fue incómodo. Ella intentaba actuar con normalidad, cocinaba, limpiaba, hablaba de cosas sin importancia, pero yo podía notar en su voz el miedo. Era una mezcla de vergüenza y desesperación. Su hija, que ya tenía unos 9 años, era educada y tranquila. Me hablaba poco, pero me miraba con una curiosidad que me desarmaba. Una noche, mientras la niña veía televisión, Claudia me dijo que Ryan había congelado todas sus tarjetas y que no podía acceder a su cuenta bancaria. Me preguntó si podía quedarse unas semanas más mientras resolvía las cosas legales. Acepté, pero puse límites claros. Le dije que no quería drama, que no quería visitas, y que no me interesaba involucrarme en su pelea. Ella asintió, y por un tiempo pareció respetarlo. Con los días fue bajando la guardia. Empezó a hablar más, a soltar comentarios sueltos sobre cómo nunca imaginó que las cosas terminarían así. Un par de veces insinuó que envidiaba mi independencia, aunque se notaba que todavía no lo entendía del todo. Me dijo que siempre creyó que yo era rara por no querer casarme, pero que ahora comprendía que no todas las vidas necesitan seguir el mismo guión. Me limité a escuchar. No le di el consuelo que buscaba, porque no sentía que me tocara dárselo. Lo hacía más por su hija que por ella. Un día, la niña me ayudó a preparar desayuno y me preguntó si podía quedarse para siempre.
Me reí un poco, le dije que no, que su mamá y ella solo estaban de paso. Me miró seria y me dijo que ojalá su papá nunca las encontrara. Esa frase se me quedó grabada. A la tercera semana, Claudia consiguió un trabajo temporal en una cafetería. Volvía cansada, con olor a café y a cansancio. Empezó a sonreír un poco más, y por momentos creí que había cambiado, pero bastó una conversación para darme cuenta de que seguía siendo la misma. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que nunca entendió cómo podía vivir sola tanto tiempo, que ella se volvería loca sin alguien a su lado. Lo dijo como si fuera un cumplido, pero en el fondo seguía siendo condescendiente. No respondí. Solo pensé en lo poco que había aprendido. Seguía creyendo que la felicidad dependía de estar con alguien, aunque ese alguien la hubiera humillado. Un día, mientras ordenaba unas cajas viejas que había traído, encontré una carpeta con papeles legales. Era la demanda de divorcio. Había una hoja donde Ryan la acusaba de inestabilidad emocional y pedía la custodia total de la niña. Me la mostró llorando, diciendo que no podía creer que él fuera capaz de eso. En ese momento sentí lástima, una lástima pesada, de esas que duelen porque no vienen del cariño, sino del reconocimiento de que alguien se destruyó a sí mismo. Le dije que debía buscar un abogado, que necesitaba apoyo real. Se quedó mirándome y dijo, no tengo dinero ni a nadie más. Durante los meses siguientes intenté ayudarla sin involucrarme demasiado. Le presté algo de dinero para los trámites, la acompañé una vez a la corte y le presenté a una conocida que trabajaba en asistencia social. Pero no era un rescate, era un favor temporal. Lo dejé claro desde el principio. Ella parecía entenderlo, y por un tiempo lo respetó. Sin embargo, la tensión empezó a crecer. Noté que pasaba demasiado tiempo en el teléfono, hablando a escondidas. A veces la escuchaba discutir, otras veces reír, y cuando entraba a la habitación, colgaba de inmediato. Una noche la confronté. Le pregunté si seguía hablando con Ryan, y lo negó. Me miró con esa misma expresión arrogante que usaba cuando mentía de adolescentes. Dijo que solo eran asuntos del divorcio. Pero un par de días después, mientras limpiaba, encontré un sobre con correspondencia dirigida a él, pero con mi dirección como remitente. Era evidente que había empezado a usar mi casa para comunicarse con él sin que yo lo supiera. Cuando se lo mostré, en lugar de disculparse, me dijo que no era para tanto, que solo necesitaba una dirección segura para recibir documentos. Me hervía la sangre. Le dije que no me interesaba ser parte de su juego y que no iba a permitir que me metiera en su mierda otra vez. Su cara cambió. Se puso a la defensiva, me acusó de no entender lo que es tener familia. En ese momento perdí la paciencia. Le dije que esa era la última vez que usaba mi casa como si fuera su escondite. Esa noche dormí mal. La escuché empacar en silencio, y a la mañana siguiente, cuando me levanté, ya no estaba. Había dejado las llaves en la mesa y una nota que decía, gracias por todo. Perdón por molestarte. No sentí alivio ni tristeza, solo un vacío extraño, como si algo hubiera terminado sin cerrar. Miré el sofá donde había dormido, las tazas que usaba, los juguetes de la niña, y pensé en lo rápido que la vida cambia. Ella me había juzgado por estar sola, y ahora entendía que la soledad no siempre es fracaso. A veces es libertad. Pasaron los días y no supe más de ella. No la busqué ni pregunté. Me concentré en seguir con mi vida, pero cada tanto, cuando llegaba el correo, sentía un escalofrío, como si todavía pudiera recibir otro sobre con su nombre. No me alegraba su caída, pero sí sentía que el equilibrio se había restablecido. No tuve que vengarme. Solo tuve que esperar. La vida, tarde o temprano, cobra las deudas con intereses. Actualización 3. Había pasado casi un año desde que Claudia se fue de mi casa y, aunque al principio todo volvió a la calma, algo en el ambiente familiar se había movido. Mis padres no hablaban mucho de ella, y cuando lo hacían, sus frases eran cortas, medidas, casi como si tuvieran miedo de decir algo que la expusiera. Yo tampoco preguntaba. Había aprendido que en mi familia el silencio era la forma más cómoda de negar la realidad. Por lo poco que escuché a través de mi madre,
Claudia estaba viviendo en un apartamento pequeño con su hija, trabajando de tiempo completo en la cafetería y tratando de recomponerse. Aparentemente, Ryan ya estaba con otra mujer, una compañera de trabajo, y aunque eso no me sorprendía, sí me dio una especie de satisfacción callada. No porque se lo mereciera, aunque lo merecía, sino porque por fin estaba probando la misma soledad que me había reprochado durante años. Yo seguía con mi vida. Trabajaba mucho, había logrado ascender dentro del contrato y hasta me ofrecieron un puesto de supervisora. Estaba tranquila, estable, sin nadie que me diera lecciones sobre lo que una mujer debía hacer con su vida. Pero a pesar de todo, había algo que no se iba, la sensación de que la historia con Claudia no había terminado. No era rencor, era más bien una intuición, una certeza de que en algún momento ella volvería a cruzarse en mi camino. Y, efectivamente, lo hizo, aunque de una manera más retorcida de lo que habría imaginado. Un día de otoño, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Me dijo que Claudia había estado enferma, que llevaba días con fiebre y sin dinero para pagar un médico. Me preguntó si podía ir a visitarla o ayudarla con algo. Me negué. Le dije que ya había hecho lo que tenía que hacer, que no era mi responsabilidad y que no pensaba volver a cargar con sus consecuencias. Mi madre se quedó callada, decepcionada, pero no insistió. Después de colgar, me quedé un buen rato mirando el teléfono. Parte de mí sentía culpa, otra parte se sentía liberada. Esa noche no dormí bien. No porque me preocupara Claudia, sino porque me di cuenta de que, aunque todo el tiempo había dicho que no me importaba, todavía había algo dentro de mí que no la soltaba del todo. Pasaron un par de meses sin saber de ella, hasta que un día, mientras salía de trabajar, la vi en la calle. Estaba parada frente a una tienda, con una bolsa en la mano y el uniforme de la cafetería. Me reconoció enseguida y se acercó. No supe si sonreír o fingir que no la había visto, pero ya era tarde. Me saludó con una mezcla de vergüenza y alivio. Dijo que no me esperaba, que justo salía de su turno. Le respondí con cortesía, sin ganas de prolongar la conversación, pero ella insistió. Me pidió que la acompañara a tomar un café como hermanas. Dudé, pero accedí. Tal vez era simple curiosidad. En la mesa, entre tazas vacías y un silencio incómodo, empezó a hablar de su nueva vida. Me dijo que había intentado rehacer su matrimonio, que Ryan la había contactado varias veces y que ella, tonta, le creyó. Dijo que pensó que podía arreglar las cosas por la familia, pero que al final descubrió que él solo la usaba para limpiar su imagen mientras seguía con la otra mujer. Yo la escuchaba sin interrumpir. Había aprendido a mantener el rostro neutro. No quería que pensara que me alegraba. En algún momento bajó la voz y dijo que había perdido el trabajo. Según ella, un cliente se había quejado porque no sonreía lo suficiente. No sabía si creerle. Claudia siempre fue experta en pintar sus errores como injusticias. Pero mientras la observaba, flaca, agotada, con los ojos hundidos, no vi a la misma mujer que me había humillado frente a toda la familia. Vi a alguien quebrado, una versión vacía de lo que solía ser. Esa tarde la llevé a casa, más por inercia que por decisión. Le preparé algo de comer y, mientras cenábamos, empezó a disculparse. Dijo que sabía que me había tratado mal, que se arrepentía, que no entendía por qué fue tan cruel conmigo. Lo dijo sin mirarme, con la vista clavada en el plato. Yo no respondí de inmediato. Solo la observé, tratando de medir si sus palabras eran reales o una táctica más de supervivencia. Cuando levantó la vista, la interrumpí. Le dije que el perdón no se pide con palabras, sino con cambios. Me miró confundida, y supe que no entendía. Me agradeció por la comida y se fue esa misma noche. No la acompañé a la puerta. Los meses siguientes volví a oír de ella, pero no directamente. Mis padres me contaban pequeñas cosas, que había conseguido otro trabajo, que la niña estaba bien, que parecía estar saliendo adelante. No les creí del todo. Sabía que cuando ellos decían eso era porque querían ocultar lo contrario. No me sorprendió cuando, poco tiempo después, volví a recibir un mensaje suyo. Me escribió desde otro número, diciendo que necesitaba verme.
No respondí. Me escribió otra vez una semana después. Solo quiero hablar, te lo prometo. Lo borré sin abrirlo. Pero su insistencia fue aumentando. Mensajes, llamadas, incluso un correo electrónico que apenas leí. Hasta que un día apareció en mi puerta, otra vez. No venía llorando esta vez. Estaba seria, contenida, casi desafiante. Me dijo que no venía a pedirme dinero ni ayuda, solo a dejar algo claro. Me soltó que estaba intentando volver con Ryan y que él le había prometido darle otra oportunidad si conseguía estabilizarse. Yo me quedé muda. No entendía cómo después de todo lo que había pasado seguía aferrada a ese tipo. Le pregunté por qué lo haría, si no veía que él no la respetaba. Me respondió que no todos pueden empezar de cero como yo, que no todos tienen la suerte de estar solos y tranquilos. Esa frase me encendió algo dentro. Le dije que mi vida no era suerte, que había trabajado para construirla, que nadie me la regaló. Me miró con una mezcla de desprecio y amargura, y en ese momento entendí que no había aprendido nada. Días después, descubrí lo que realmente estaba haciendo. Una mañana llegó a mi buzón una carta dirigida a Ryan, igual que la vez anterior. No lo podía creer. Volví a usar mi dirección como correspondencia para su juego enfermizo. Sentí una rabia que no sé explicar. La llamé de inmediato y le dije que fuera a recoger sus cosas, que no quería volver a verla cerca de mi casa. Cuando llegó, intentó justificarlo, dijo que era solo por conveniencia y que no había mala intención. Le respondí que no me importaba, que ya no iba a permitir que me metiera en su mierda nunca más. Se quedó callada, y en un tono sarcástico me dijo que tenía razón, que siempre fui mejor que ella. No la dejé seguir. Le dije que no era mejor, simplemente había aprendido a no destruir a la gente que me quería. La eché sin gritar, sin lágrimas, sin dramatismo. Cerré la puerta detrás de ella con un silencio tan pesado que sentí que me sacaba el aire. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que habíamos vivido, en cómo dos personas que compartieron la misma infancia podían terminar tan distintas. Pensé en lo irónico que era todo. Ella había pasado años viéndome como un fracaso por estar sola, y ahora yo tenía paz mientras ella seguía enredada en los escombros de su vida. Al día siguiente me llamó mi madre, furiosa. Claudia le había contado que la había echado sin motivo, que yo era cruel y que siempre la había envidiado. No me molesté en defenderme. Le dije a mi madre que creyera lo que quisiera, que ya no me interesaba quedar bien. Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligera. No porque hubiera ganado algo, sino porque por fin había soltado la necesidad de cerrar ese ciclo con cariño o comprensión. Claudia no necesitaba mi compasión, necesitaba enfrentarse sola a su realidad. Nunca más supe de ella durante meses. No me escribió, no llamó, y los rumores desaparecieron. Pero cada tanto, cuando pasaba por alguna cafetería y veía a una mujer con el mismo uniforme que ella usaba, me venía a la cabeza su cara aquella noche en mi sofá, destrozada, pidiendo ayuda. Y pensaba que a veces las lecciones más duras no las enseña la vida de inmediato. Se toman su tiempo, y cuando llegan, no perdonan. Actualización 4. Habían pasado cerca de 6 meses desde la última vez que la vi. Todo había vuelto a una rutina tranquila, y aunque seguía teniendo en la cabeza ese eco molesto que me recordaba a Claudia, ya no me pesaba tanto. Había aceptado que algunas relaciones, incluso las de sangre, no están hechas para durar. No se trata de odio, sino de entender que hay vínculos que solo existen porque compartes un apellido, no porque haya amor. En ese tiempo, me dediqué a trabajar más que nunca. Tenía varios clientes fijos, había empezado a ahorrar con disciplina y hasta me animé a tomar un curso en línea sobre diseño de productos. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo sólido sin depender de nadie. Y justo cuando más convencida estaba de que el pasado había quedado atrás, volvió a aparecer. La noticia no llegó directamente, sino a través de mi madre, como siempre. Me llamó una tarde para contarme que Ryan había perdido su trabajo. Según ella, lo habían despedido por problemas con la empresa, aunque conociéndolo, seguro era algo más oscuro.
En el tono de mi madre se notaba que había algo que no quería decir. La presioné un poco hasta que lo soltó. El tipo estaba siendo investigado por fraude. Lo habían acusado de falsificar documentos y de manejar dinero que no le pertenecía. Cuando lo escuché, sentí un impulso de risa que tuve que reprimir. No por burla, sino porque era inevitable pensar en cómo la vida se encarga de acomodar las piezas. Ese hombre, el mismo que había mirado a mi familia por encima del hombro, que me trató como si yo fuera una mujer sin rumbo, estaba cayendo. Y con él, arrastraba a Claudia. Las semanas siguientes fueron un desfile de chismes familiares. Mi madre decía que Claudia estaba estresada, que los medios habían publicado el caso y que la gente en su trabajo murmuraba a sus espaldas. Mi padre, siempre más reservado, solo comentaba que la cosa estaba fea. Yo no preguntaba, pero escuchaba todo. No porque me importara su desgracia, sino porque había algo fascinante en ver cómo se derrumbaba una fachada que ella misma había construido con tanto esfuerzo. Era como si el castillo de cristal que tanto presumía se hubiera roto en 1000 pedazos, y todos fingían no ver los vidrios en el suelo. Una tarde de mayo, mientras trabajaba, escuché que golpeaban mi puerta. No esperaba a nadie y no estaba de humor para visitas, pero cuando abrí, me encontré con la hija de Claudia. Había crecido bastante, ya tenía esa mirada adolescente que mezcla curiosidad y cansancio. Me dijo que su mamá estaba mal y que no sabía a quién más acudir. No la dejé hablar mucho, la invité a pasar y le ofrecí algo de beber. Me contó que su madre apenas salía de la cama, que no hablaba con nadie, que había perdido otro trabajo y que los pocos amigos que tenía se habían alejado. Dijo que no quería volver a casa porque allí todo era gritos y tristeza. Escucharla me partió algo por dentro. Esa niña no tenía culpa de nada, y sin embargo, estaba pagando las consecuencias de los errores de sus padres. Le dije que podía quedarse el fin de semana, que yo hablaría con su madre. Me agradeció con un abrazo que no supe cómo devolver. Esa misma noche, llamé a Claudia. No contestó. Le dejé un mensaje de voz diciendo que su hija estaba bien y que no tenía de qué preocuparse. No dije más. No quería abrir un canal de comunicación que ya había cerrado. Al día siguiente, la niña me contó más cosas. Que Ryan había sido arrestado temporalmente, que estaban a punto de perder el departamento y que su madre pasaba los días llorando o mirando por la ventana. Sentí una mezcla de rabia y compasión. No por ella, sino por esa chica que no merecía crecer viendo cómo todo se desmoronaba. Me prometí que no iba a dejar que la arrastrara con ella. Durante los fines de semana siguientes, la niña empezó a venir seguido. A veces se quedaba a dormir, otras solo pasaba unas horas. Yo no preguntaba mucho, le daba espacio, comida y un poco de paz. Era lista, observadora, y aunque intentaba ser fuerte, se notaba que estaba cargando más de lo que podía. En una de esas visitas, me dijo que su mamá había empezado a hablar mal de mí con mis padres. Según ella, Claudia les decía que yo la había abandonado y que ahora me aprovechaba de su hija para quedar como la buena. Cuando lo escuché, no supe si reír o llorar. Era tan típico de ella, incluso en la ruina seguía buscando cómo manipular la historia para no verse como la villana. Le pedí a la niña que no se preocupara por eso, que entre adultos las cosas eran más complicadas. Pero en el fondo sentí una tristeza profunda. No porque me importara lo que dijera, sino porque ya era evidente que Claudia se había quedado atrapada en su propio resentimiento. Con el tiempo, mi relación con su hija se volvió más cercana. Le ayudaba con la escuela, le enseñé algunas cosas básicas de diseño en la computadora y hasta le compré un par de libros. No buscaba reemplazar a nadie, solo darle un respiro de la tormenta. En una de esas noches tranquilas, me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Me contó que su mamá le había dicho una vez que la tía siempre fue envidiosa y que por eso no me hablaba. Pero luego, la niña agregó en voz baja, yo creo que tú solo estás cansada de que te traten mal. Me quedé muda. No supe qué responderle. Solo le acaricié el cabello y le dije que las cosas algún día mejorarían. Mientras tanto, el proceso legal contra Ryan seguía avanzando. Lo declararon culpable y lo condenaron a varios años.
Claudia intentó limpiar su nombre públicamente, pero nadie le creía. Las redes que antes usaba para presumir su vida perfecta ahora eran un desfile de indirectas, frases sobre aprender de las caídas y mensajes de renacer. Era casi patético. La gente ya no le comentaba. Había pasado de ser la envidia de su círculo a ser un chisme viejo. En algún momento, mi madre me pidió que hablara con ella, que intentara ayudarla a recomponer las cosas. Le respondí que no iba a hacerlo. Que ya lo había intentado, y que si Claudia quería salvar algo, debía hacerlo sola. Mi madre, como siempre, me dijo que era demasiado dura. Pero esta vez no me hizo dudar. Pasaron los meses y Claudia se hundía más. Perdió el departamento y empezó a vivir en un motel barato. Su hija, para no cargar con todo eso, empezó a quedarse conmigo más seguido. Se quedaba callada la mayor parte del tiempo, como si tuviera miedo de hablar mal de su madre. Pero un día me dijo algo que me atravesó: a veces me gustaría que tú fueras mi mamá. No supe qué decirle. No era mi lugar, pero entender eso me hizo ver algo claro. Yo no necesitaba venganza. No hacía falta que gritara, ni que la humillara. La venganza ya estaba ocurriendo frente a mis ojos, en forma de vida vivida con dignidad, mientras la de ella se desmoronaba. A veces, cuando la niña dormía, me quedaba pensando en todo lo que habíamos vivido. En cómo Claudia había confundido siempre el brillo con el valor. Y me preguntaba si en algún rincón de su cabeza entendía que todo esto era consecuencia de su soberbia. No me alegraba verla sufrir, pero tampoco sentía culpa. Cada quien cosecha lo que siembra, y ella llevaba años plantando veneno. A finales de ese año, la hija se mudó definitivamente conmigo. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Claudia no se oponía, o al menos no lo decía. Supongo que sabía que la niña estaba mejor conmigo. La ayudé a conseguir terapia, la inscribí en una escuela nueva y traté de darle una vida lo más normal posible. Mientras tanto, mi madre seguía insistiendo en que debía reconciliarme con mi hermana. Pero yo sabía que no había reconciliación posible cuando una persona confunde ayuda con debilidad. Aprendí que el perdón no siempre se dice en voz alta, a veces, el perdón es simplemente dejar de intentar arreglar lo que ya no tiene arreglo. Al final, Claudia quedó sola. No porque yo la alejara, sino porque todos se cansaron de sostenerla. Y cuando la vi tocar fondo, cuando ya no tenía a nadie que la escuchara, me di cuenta de que esa era la verdadera lección. No se trataba de venganza, sino de justicia natural. La vida, con su paciencia cruel, había hecho el trabajo por mí. Actualización final. Había pasado más de un año desde que la hija de Claudia se quedó a vivir conmigo. El tiempo había ido acomodando todo de manera extraña, casi imperceptible, como si cada pieza se hubiera movido sola hasta quedar en el lugar correcto. La niña, aunque ya no tan niña, se había adaptado bien. Era responsable, tranquila, se enfocaba en sus estudios y poco a poco recuperó algo que al principio no tenía: confianza. Al principio, no hablaba mucho de su madre, pero con el tiempo empezó a hacerlo con más naturalidad. A veces la defendía, otras la criticaba, pero siempre lo hacía con ese tono resignado que solo tienen los hijos que han entendido que no pueden cambiar a sus padres. Yo la escuchaba sin juzgarla, tratando de darle ese espacio que nunca tuvo. Me convertí, sin planearlo, en su punto de estabilidad. Y, aunque me negaba a admitirlo, me sentía orgullosa de serlo. Claudia seguía por ahí, enredada en su propia vida, como un fantasma que nadie quiere enfrentar. Sabía que seguía viviendo en el mismo motel barato y que de vez en cuando encontraba trabajos temporales. De vez en cuando llamaba a mis padres, pero esas conversaciones terminaban siempre igual, ella quejándose de su mala suerte y ellos tratando de consolarla. No hablábamos directamente desde hacía meses, y prefería que siguiera así. Había aprendido que la paz también consiste en mantener ciertas distancias. Pero la vida, como siempre, no entiende de planes ni de treguas. Una noche de noviembre, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y yo terminaba de enviar unos correos, alguien tocó la puerta. Era tarde, demasiado tarde para visitas. Miré por la mirilla y, al verla, sentí que el estómago se me encogía. Era ella.
Claudia. Tenía el mismo aspecto derrotado que aquella vez que apareció con su hija en brazos, pero esta vez era diferente. Había envejecido. Se le notaba el cansancio en la cara, los hombros caídos, el cabello apagado. Llevaba una maleta pequeña y en la mano una bolsa de supermercado con lo que parecían ser documentos y un suéter. Cuando abrí la puerta, no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de miedo y vergüenza. Tardó varios segundos en poder hablar. Dijo que no tenía a dónde ir, que había perdido el trabajo y que el motel le había cerrado la cuenta por falta de pago. Su voz era apenas un susurro, como si las palabras le pesaran más que la maleta que cargaba. Por un momento pensé en cerrarle la puerta. No por crueldad, sino por instinto. Mi cabeza me gritaba que no me metiera, que ya había pasado por esto, que no podía volver a abrir la puerta a alguien que solo sabía destruir todo lo que tocaba. Pero mi cuerpo hizo lo contrario. Le dije que pasara. Caminó despacio, como si el suelo pudiera romperse en cualquier momento. Se sentó en el mismo sofá en el que había llorado años atrás y se quedó ahí, mirando al suelo. No intentó justificar nada. Solo dijo que necesitaba unos días para ordenar su cabeza. Le preparé café y la dejé en silencio, sin hacer preguntas. Había aprendido que no hacía falta decir demasiado cuando el vacío ya lo decía todo. La hija bajó unos minutos después. Se quedó inmóvil al verla. No hubo abrazos, ni gritos, ni lágrimas. Solo una especie de reconocimiento distante, casi incómodo. Claudia intentó sonreírle, pero la niña no respondió. Subió a su cuarto y cerró la puerta sin decir nada. Claudia suspiró y murmuró algo que no alcancé a entender. Me quedé de pie, observándola, preguntándome cómo se había llegado a ese punto. No era una cuestión de suerte ni de destino. Era una suma de decisiones equivocadas, una cadena de mentiras y orgullo. Y aunque me doliera admitirlo, parte de mí sentía que eso era exactamente lo que tenía que pasar. Pasaron los días y la convivencia se volvió una rutina silenciosa. Ella se levantaba tarde, apenas comía y pasaba las tardes sentada frente a la ventana, como si esperara que alguien la rescatara. La hija, por su parte, hacía lo posible por evitarla. Yo me mantenía en medio, intentando no involucrarme más de lo necesario. Una noche, después de la cena, Claudia rompió el silencio. Dijo que no entendía cómo todo se había ido al carajo, que no era mala persona, que solo había querido tener una vida normal. Me habló de Ryan, de cómo él la manipuló, de cómo se quedó sin nada, y terminó diciendo que a veces pensaba que todos la habían abandonado. Yo la escuché en silencio, dejando que descargara todo. Cuando terminó, me miró esperando una respuesta. Le dije algo que llevaba guardado años. Le recordé aquella cena familiar, cuando me llamó fracasada. Le hablé de cómo me hizo sentir, de cómo me hizo dudar de mí misma, de cómo me pasé años pensando que tal vez tenía razón. Le dije que su problema nunca fue la mala suerte, sino su soberbia. Que no podía ir por la vida tratándose como víctima cuando siempre tuvo la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. No levanté la voz, pero cada palabra le pesó. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no interrumpió. Cuando terminé, bajó la cabeza y dijo que no sabía qué decir. Me quedé en silencio unos segundos antes de responderle que no necesitaba decir nada. Le ofrecí quedarse unos días, pero le dejé claro que no iba a ser eterno. Le dije que podía dormir tranquila, que tendría comida y un techo, pero que después tendría que seguir su camino. No lo hice por lástima, sino porque sabía que, a estas alturas, mi venganza ya no necesitaba gritos ni castigos. La verdadera venganza era estar en paz mientras ella seguía atrapada en su propio caos. Esa noche no dormí bien. Me quedé pensando en todo lo que habíamos vivido, en cómo habíamos pasado de ser hermanas inseparables a dos desconocidas que apenas podían mirarse sin sentir incomodidad. Y aún así, había algo liberador en todo eso. Porque en el fondo entendía que el círculo se había cerrado. Claudia finalmente estaba enfrentando lo que siempre me quiso adjudicar, la soledad, la incertidumbre, la sensación de no saber si alguien te va a tender la mano. Pero a diferencia de ella, yo no necesitaba que nadie me salvara.
Al día siguiente, cuando bajé a la cocina, ella estaba sentada con una taza entre las manos. Me miró y dijo en voz baja, «Tenías razón. No sabía lo que decía cuando te traté así». Asentí sin responder. Luego agregó algo que me dejó helada, «A veces pienso que tú ganaste». Le respondí sin pensarlo mucho, que esto no era una competencia. Pero en el fondo, sabía que sí lo era. No una competencia por éxito, ni dinero, ni estatus. Era una competencia por dignidad. Y en esa, hacía tiempo que yo había ganado. Se quedó unos días más, y antes de irse me dejó una nota sobre la mesa. Decía que agradecía mi paciencia y que esperaba que algún día pudiera perdonarla de verdad. La leí una sola vez y la guardé en un cajón sin contestar. No porque me diera igual, sino porque ya no necesitaba decir nada. El silencio, una vez más, era suficiente. Cuando cerró la puerta esa mañana y la vi alejarse por la calle con su maleta, no sentí tristeza ni alivio. Solo una calma profunda, una sensación de cierre. La vida tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. Claudia me humilló por no tener lo que ella creía que era éxito. Me llamó fracasada, me señaló como el ejemplo de lo que no debía ser. Pero con el tiempo entendí que la venganza más limpia no se construye con odio, sino con equilibrio. No tuve que hacer nada. No planeé nada. Simplemente seguí viviendo, sin arrastrar a nadie, sin fingir. Y al final, mientras ella se desmoronaba, yo seguía de pie, tranquila, sin ruido, con la certeza de que todo se había puesto en su lugar. Esa noche, después de todo, salí al balcón con una copa de vino y respiré hondo. No brindé, no recé, no pensé en el futuro. Solo me quedé ahí, observando la ciudad en silencio, recordando la frase que me había dicho aquella noche en la cena, algunas no nacen para triunfar. Y por primera vez, sonreí de verdad. Porque tenía razón. Algunas no nacen para triunfar como ella lo entendía. Algunas simplemente aprenden a vivir sin destruirse. Y esa, sin duda, era mi mayor victoria.